¿Me escuchan bien? Hola, profe, sí se le escucha. Ok, perfecto. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Ya son las 21:10, así que, ¿cuántos somos? Epa, estamos pobres de audiencia. Bueno, eh, primero y principal les quería decir que Flores me pidió que redondee un poquito el tema de integrales de superficie para pasar al siguiente tema, que es ecuaciones diferenciales. Así que lo que vamos a hacer hoy es eh, ver el tema de integrales de superficie. Vamos a resolver parte del examen, que me parece que les va a interesar bastante, y quiero recorrer un poquito todo lo que tiene que ver con esto que vimos últimamente, que hay un montón de integrales de todo tipo, y encima hay una mezcla de escalar con vectorial que por ahí confunde un poco, ¿no? Entonces, la semana pasada, ustedes recuerdan, habíamos visto parametrización de superficies, pero nos habíamos limitado al cálculo del área de una superficie, ¿sí? El cálculo de área de una superficie, y lo mismo pasa con el cálculo de la longitud de una curva, es un caso particular de la integral de superficie propiamente dicha. Entonces, esto que está acá es la definición del Larson. Recuerden que nuestro libro de referencia es el Larson. Y vamos a tomar la definición tal cual está y vamos a repasar algunas cositas antes de desarrollar esto. Fíjense, evaluación de una integral de superficie. Tengo una superficie S que está en el espacio y que ustedes ya saben que va a ser la imagen, tengo esta superficie que está acá, vamos a editar. Esto que está acá es S, y esto que está acá abajo, si bien lo tiene, pero se lo voy a escribir, es R, ¿sí? S y R. Una superficie en el espacio y su proyección o su sombra, ¿sí? En el plano XY. Bueno, la integral de superficie es esto que está acá. Esta es la definición, ¿no? Yo tengo una función f, fíjense que es un campo escalar, que le asigna un valor a cada punto que hay en el espacio. Por ejemplo, podría ser la temperatura, por ejemplo, podría ser la densidad, ¿no? Podría ser la densidad de un cuerpo que dependa de sus coordenadas. Y eso tiene aplicaciones especiales que ahora la vamos a ver. Pero en definitiva, vamos a centrarnos en la definición. Es, ¿cómo hago yo para integrar sobre una superficie que está en el espacio? Si yo sé integrar, porque lo aprendí, yo sé integrar sobre una región de integración R que está en el plano XY. ¿Se acuerdan cuando hacíamos integrales dobles? ¿Sí? Cuando hacíamos integrales curvilíneas. Entonces yo le dije que se memoricen esto. Le dije, hay algo que relaciona una integral en una superficie en el espacio con una integral en una región en el plano XY. Y eso que está ahí es esto que está acá. Ahora vamos a ver de dónde sale eso. Pero es importante eso que les señalé recién. Esa es la relación que me permite a mí calcular una integral de superficie en una superficie no plana en el espacio, sabiendo integrar en una región de integración en el plano XY. Esto que está acá, el cálculo de un área de una superficie, estaba en la página 1022 antes de ver vectores, antes de ver campos vectoriales. Lo que yo les enseñé en la clase pasada, bueno, y hasta ahora, lo importante es esto, lo que habíamos visto hasta ahora, y sobre todo la clase pasada, era un caso particular donde esto que está acá vale 1.
Lo que les enseñé la clase pasada fue cómo parametrizar una superficie. O sea, cómo encontrar la definición de los vectores cuyo extremo de cada vector, la imagen de todos esos infinitos vectores, me describa una superficie en el espacio. Así como lo hacíamos con una curva, obtenemos un vector, que ahora por supuesto va a estar en R3, si es que la superficie está en R3, puede estar en R2, puede ser un círculo, y entonces buscaré vectores, ¿sí?, que me describan ese círculo en R2. Entonces, si yo aprendo a parametrizar superficies, puedo calcular la misma integral de superficie, pero utilizando los vectores, fíjense. O sea, esta integral de superficie, volvemos a lo mismo, esto es una definición. Esto es una definición. Ahora tengo que ver cómo la calculo. Esta definición que está acá, de integral de superficie, la puedo calcular, si sé parametrizar, multiplicando la función que quiero integrar sobre esa superficie por el módulo del vector que surge del producto vectorial de mi parametrización. Esto es lo que yo les enseñé en la clase pasada. Para el caso particular, f de x y z igual a 1. Bueno, para hacer un cálculo numérico de integrales de superficie, que es más o menos lo que ustedes buscan en una práctica para ir entendiendo mejor, lo que voy a hacer justamente es, de esta definición de integral de superficie, voy a tomar un caso particular. ¿Cuál es el caso particular? Cuando f de x y z vale 1. Esto me va a permitir encontrar una aplicación, que es justamente el cálculo del área de esa superficie, me va a permitir desarrollar un ejemplo sin que tenga que entrar en cálculos difíciles, porque fíjense que ya al meter el producto vectorial adentro, la integral se complica. Si encima de eso lo multiplico por una función de varias variables, el cálculo se complica, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces, este es el ejemplo que estaba en el libro que se tomó en el examen parcial. A ver si lo reconocemos. No sé si rindieron todos, pero en definitiva se pedía calcular el área de este pedazo de casquete esférico que está acá arriba. Vamos a reforzarlo, de esto que está acá, ¿sí?, que era parte de una esfera. ¿Por qué? Porque me decía, si mal no recuerdo, el examen decía x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25. O sea que esto es una esfera de radio 5. Pero limitado, esa superficie, ese casquete, limitado por el cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y todo su interior, digamos. O sea, que la región de integración iba a ser x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes rindieron esto ayer? El sábado. Sí, Sí, profe, ese problema nos tocó. Bárbaro. Bueno, había dos formas de resolverlo. Uno era con la receta del libro, que les vuelvo a insistir, generalmente cuando al alumno le falta desarrollo de conceptos, como por ejemplo la parametrización de una superficie, uno, y los textos sobre todo, tienden a dar más bien recetas, ¿sí? Fórmulas. Cuando se dio longitud de arco de curva con parametrización de curvas, directamente se dijo que la longitud era la integral curvilínea del módulo de la derivada de la parametrización. No se entró en mayores detalles. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando el libro toca en la sección, no me acuerdo ahora en qué está, pero antes de nosotros haber visto parametrización de superficies, antes de haber visto, el libro enseña a encontrar el área de una superficie. ¿Cómo? Haciendo la integral, fíjense que acá,
A ver que quiero encontrar algo. Bueno, acá no lo muestra, pero se lo voy a escribir yo. Ahora que sabemos que es una integral de superficie. El área de una superficie es la integral sobre S de 1 por diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? Que si yo vengo acá arriba, es lo que le decía, es esta integral, la integral sobre S de f de x y z cuando f de x y z vale 1 por diferencial S. Pero resulta que nosotros, y sobre todo en esa parte del libro, no sabíamos integrar sobre una superficie alabeada que está en el espacio. Nosotros sabíamos integrar sobre R, que era una región de integración en el plano XY. Bueno, entonces el libro dice, bueno, si vos querés integrar sobre R, lo que tenés que hacer es poner área igual a la integral sobre R, ¿sí?, de 1, pero acá tenías que poner algo. Y esto, el libro, lo había puesto como 1 más la derivada de f respecto de x al cuadrado más la derivada de f respecto de y al cuadrado. Donde f de x y, es la fórmula o es el campo escalar que me está definiendo esa superficie S. Fíjense que acá el libro, en este caso, lo llama, ahí está, f de xy, ¿sí?, igual a raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Por qué? Porque despeja z, ¿no? ¿Entendimos hasta ahí? Eso es receta del libro. ¿Cómo calculo el área de una superficie alabeada en el espacio? Conociendo la región de integración o su proyección en el plano XY de esta forma. Y acá, en vez de tener diferencial S, por supuesto voy a tener diferencial A. ¿Está? Esto es importantísimo, que ustedes reconozcan la diferencia entre la superficie S y R, que es su proyección en el plano XY, y la diferencia entre diferencial S y diferencial A. Bueno, el libro aplica la fórmula. O sea, viene y dice, bueno, si f de x vale esto, entonces la derivada de f respecto de x vale esto que está acá. Y la derivada de f respecto de y vale esto que está acá. Y entonces agarro y formo mi diferencial S, que mi diferencial S era la raíz de 1 más las derivadas al cuadrado. ¿Está? Fíjense que esto que está acá no es más que el módulo de un vector. ¿Ah? Que por el momento nadie le dijo nada, le dijo esto es así, punto. Hagan lo que yo les digo y van a encontrar el área. Bárbaro. Bueno, entonces diferencial S, el libro lo pone acá adentro, y si ustedes resuelven eso que está ahí, se van a encontrar con que eso le da, arriba le queda 25, sobre raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces esa raíz de 25 la calcula y deja el 5. O sea, el libro no muestra, pero todo esto que está acá adentro es igual a esto que está acá, ¿no? Perdón. La raíz cuadrada de todo eso que está acá adentro les da 5 sobre raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es fácil de encontrarlo. Yo no lo voy a hacer porque ya está hecho en el libro. Lo que yo le voy a hacer ahora va a ser resolverlo, ¿sí?, de una manera alternativa, que es lo que yo le expliqué, ya conociendo cómo parametrizar una superficie. Bueno, conclusión. Acá seguimos trabajando en coordenadas rectangulares. Fíjense que en ningún momento hicimos ningún sistema de cambio coordenado ni nada. Seguimos trabajando en coordenadas rectangulares. Entonces, la superficie, el área, mejor dicho, de esa superficie que está en el espacio, es esta integral doble que está acá. La meto en la calculadora y me dirá cuánto vale. En coordenadas rectangulares. Yo quiero destacar eso. Hasta acá estoy trabajando con coordenadas
Vamos a ver un poquito acá. Hasta aquí estoy trabajando con coordenadas rectangulares. Como mi región de integración es un círculo, ¿sí? Si yo dibujo mi región de integración acá al lado, mi región de integración es un círculo de radio 3, entonces yo sé que cuando tengo esa geometría me conviene trabajar en coordenadas polares. Entonces hago un cambio de coordenadas y ustedes ya saben, hago x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita, con r entre 0 y 3 y con tita entre 0 y 2pi. Hago el reemplazo, ¿no es cierto? Acá, fíjense que queda 25 menos, 25 sobre la raíz de 25 menos r cuadrado. Este r cuadrado, se sabe, esto es, porque esto es x cuadrado más x cuadrado más y al cuadrado, sabemos que es r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, y si saco factor común r cuadrado, me queda r cuadrado por seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. ¿Estamos de acuerdo? De eso sale ese r cuadrado. Y además, como cambié a coordenadas polares, no me tengo que olvidar el jacobiano, que está ahí. ¿Está? Bueno, resuelvo eso que está ahí y me da 10pi. Esa sería una forma de resolver el examen. Copia fiel del ejemplo del Larson. Pero ahora yo quiero que veamos la forma vectorial de esto. ¿Por qué? Porque de ahora en más, vectores están por todos lados, son súper útiles, ¿sí? Y necesarios. Y todo lo que yo voy a ver de ahora en adelante, que son, por ejemplo, cálculo de área ya lo sé hacer, pero ahora voy a ver cálculo de flujo, voy a ver divergencia rotacional, teorema de la divergencia y teorema de Stokes. ¿Sí? O sea que tengo tres cosas importantes. Cálculo de flujo. Lo que pasa es que, a ver, el examen yo lo leí nomás, todavía no lo vi, déjame mirar, a ver, déjame mirar. Calcular el área de la superficie esférica interior al cilindro. Sí, puede ser, se lo puede interpretar así, no hay problema, porque justamente al no estar sacada la raíz de z, ¿sí? Entonces tendría que calcular dos integrales, ¿no? Porque tengo z más raíz y z menos raíz. ¿Tá? Cuando yo calcule sus derivadas, pero está, digamos, el que hizo 1 o 2, igual está bien, el que tuvo en cuenta solo la parte positiva también está bien, y el que tuvo en cuenta las dos partes, un plus. Todavía no leí los exámenes, pero lo vemos. Bueno, entonces, retomando esto, les decía, además del cálculo de superficie y eventualmente el cálculo de masa, de acá en adelante tengo tres cosas importantes, re importantes. Cálculo de flujo, teorema de la divergencia y teorema de Stokes. Clásicos ejemplos de finales. ¿Ah? No me puedo venir a rendir un final si no sé esos tres temas. No puedo entender esos tres temas si no entiendo vectores. ¿Estamos de acuerdo? Y no puedo entender si no entiendo parametrización de superficies. Por eso yo hago hincapié en ese método. Pero sí les quiero mostrar que siempre puedo trabajar tanto con superficies parametrizadas como con superficies en coordenadas rectangulares y que después puedo calcularlas tal como está o hacer un sistema de cambio de coordenadas en lo mismo. ¿Ah? Bueno, la pregunta es,
Esto ya está. Ahora, ¿tengo otra forma de calcularlo? Sí. Puedo parametrizar esta superficie, porque hasta el momento no la parametricé. Fíjense que lo único que hice fue encontrar z igual a f de xy, calcular sus derivadas parciales, meterla dentro de una raíz, y con eso hice el cálculo. No parametricé nada. ¿Puedo resolverlo con superficie paramétrica? Sí, puedo. Lo puedo hacer. Y eso es lo que vamos a resolver ahora para que ustedes vean cómo se puede hacer. Y está acá, fíjense. Esto lo copié yo, en el Larson no está explícitamente así, pero yo lo puse acá. Para superficies paramétricas, la integral de superficie es igual a la integral sobre una región D, y ustedes me dirán, pero ¿por qué antes era R y ahora es la región es D? Lo que te está diciendo es que D, porque vos estás usando una parametrización, estás usando parámetros. Esos parámetros son U y B y están definidos en una región D. ¿Yo podría hacer una parametrización utilizando directamente XY? Por supuesto que podría hacer una parametrización y que el parámetro se llame XY. ¿Ah? Y en ese caso D sería lo mismo que R. ¿No? ¿Entendieron eso? Bueno, entonces, conclusión, en forma paramétrica voy a tener una integral doble, pero sobre una región D, ¿sí? Donde mi función va a estar expresada con esos parámetros, y además voy a tener que ingresar, tal como hacía antes, este módulo de este vector, ¿sí? Que es el producto cruz entre las dos, entre la derivada de mi parametrización. Vamos a hacer un caso numérico de esto. Vamos a hacer un caso numérico de esto. Y vamos a usar el mismo caso. Fíjense, habíamos dicho que la función era z igual a raíz cuadrada. Acá estamos tomando solamente el casquete superior, ¿no? Podríamos hacer esto y después tomar el inferior, parametrizar el inferior y calcular de nuevo. Pero vamos a hacer solamente el superior, que es el ejemplo del libro. 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa es mi superficie. Vamos a achicar acá. Bueno. Acá mi parametrización, recuerden que este R, que le voy a poner vector acá, son los vectores, ¿sí? Que dependen de dos parámetros, U y B, o R θ, o XY, no importa, porque así como en las parametrizaciones de curvas yo tenía muchas parametrizaciones de curvas, o sea, para la misma curva muchas parametrizaciones, para la superficie pasa lo mismo. Bueno, entonces, la parametrización de esta superficie, R, puede ser, fíjense, puede ser X, puede ser y puede ser raíz de 25 menos X menos Y. Perdón, X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo entienden? Esto sería una parametrización en función de X, Y. Y en ese caso, la región D, esta que habla del libro acá, esta región D, va a ser la misma que R, porque básicamente no cambié nada. Ahora bien, yo sé que como la región de integración es una circunferencia, a mí me serviría que la parametrización ya sea la de una circunferencia. Por ejemplo, podría ser, fíjense, R de R θ igual. X lo expreso como R coseno de θ. Y lo expreso como R seno de θ.
Y z lo expreso como raíz de 25 menos r cuadrado. Ustedes saben que el r cuadrado sale de, si yo reemplazo x cuadrado más y cuadrado por r coseno más r seno, saco factor común r y me queda eso. ¿Se entiende eso? Es lo que hicimos más abajo. Profe, pero hay R considerado constante, ya que el radio es 25. ¿Cómo? No, no. No, porque... 5 quiero decir. No, porque, a ver, fíjense. La altura de z, esto es mi casquete esférico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La altura de z va a depender de dónde yo estoy ubicado. ¿Sí? A ver si lo puedo dibujar. Vamos a dibujar los ejes coordenados. Vamos a cambiarle el color. Este es mi casquete esférico que está en el espacio, ¿no? Y yo tengo que este z que está acá depende del valor de y y del valor de x. Vamos a ponerle x sub 0 y sub 0. ¿Ah? Y esto vale z sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la componente z de este vector que está acá yo la expresé en términos de x y de y. ¿Sí? 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la componente en z. Y esa componente en z va a depender de este radio que está acá. Fíjense. A ver cómo lo puedo... ya lo estoy queriendo dibujar en 3D. Fíjense la diferencia. Ustedes me entienden que z, o sea, z sub 0, depende de x0 y y0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y a su vez, x0 e y0 dependen de r. Ahora, este r que está acá no es el radio de la esfera. Este r minúscula, ¿qué es? ¿Qué radio es? Es el radio de mi región de integración que está acá. ¿Entendieron eso? Claro, sí. Lo que es fijo, el radio de la esfera que es fijo, y que vos tenés razón, es el módulo de este vector que está acá, de este vector en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta parametrización tiene un módulo que es 5. ¿Estamos de acuerdo? Este R que está acá no va hasta 5, porque este R está dentro de mi región de integración. Por lo tanto, ese R que está ahí va entre 0 y 3. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Yo hice una parametrización distinta. ¿Le puedo contar? Sí, cómo no, decime. Puse R y, que depende de 2 ángulos. Bueno, esa que está ahí es una parametrización en coordenadas esféricas. Claro, esa es. Sirve. Exacto. Vale. ¿Eh? Sí, estaría bien, ¿no? Sí, sí, de hecho creo que el libro, si no me equivoco, resuelve un ejemplo parecido con eso. Nada más que ahí estás usando otros 2 parámetros. No estás usando el radio, sino que estás usando el ángulo respecto de x
en la región de integración R, y estás usando el ángulo entre el vector y el eje Z, que sería el ángulo φ. ¿Sí? Claro, sí. Y ahí ρ, por eso le llaman ρ, para diferenciarlo de R. Ahí ρ es fijo, porque vos, ese ρ no cambia nunca, lo que cambian son los ángulos. Claro, eso es lo que me confundía un poco al comienzo. Ya, exactamente. Pero yo estoy usando otra ahora. Claro, buenísimo. Porque mi objetivo, para empezar, está muy bueno esto que estamos planteando, porque ya nos damos cuenta que no hay una sola forma de resolverlo. Y que yo ya estoy entendiendo qué es lo que estoy haciendo, ya no estoy haciendo de memoria esto, ¿no? Estoy entendiendo que yo tengo muchas formas de representar superficies y que tengo muchas formas de integrarlo. Acá estoy usando vectores. Esos vectores pueden tener la forma de arriba, esta, puede tener esta forma y puede tener la forma que vos me decís. De las tres tienen que andar. Bueno, sigamos con esto que está acá. Entonces, esta es la parametrización, bárbaro. Acá está bueno, esto se entendió, aparte esto está explícitamente en el libro, o sea que lo borro acá para que no para poder seguir para abajo. Bueno, estamos acá. Entonces ahora yo estoy trabajando con superficies paramétricas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que calcular el famoso vector, ¿sí? Que es el producto cruz de todos los vectores, que sería el producto de la derivada del vector respecto de θ, ¿sí? Que ahí me va a quedar menos r seno de θ, r coseno de θ, estoy derivando respecto de θ, ¿estamos de acuerdo? Y 0, porque acá no aparece θ. Ese es un vector, y el otro vector es r de r, ¿sí? Igual a coseno de θ, seno de θ, y acá me queda 1 sobre 2 raíz, o sea, me queda menos 2r sobre 2, acá va un 2, y acá me queda 25 menos r cuadrado. Este se va con este, ¿tá? Y me queda menos r sobre 25 menos r cuadrado. Bueno, y ahora tengo que hacer el producto cruz de estos dos. R θ por RR, ¿sí? Todavía no estoy calculando el módulo. Bueno, recuerden, la primer componente está puesta a primer columna que está acá, y hago el cruzado de esta menos esta. ¿Ah? Bueno, ¿qué me queda? Me queda R por coseno de θ por menos R, o sea, me queda menos R cuadrado por coseno de θ, todo eso sobre raíz de 25 menos R. Vamos a emprolijar un poquitín eso. (25 menos R cuadrado). El siguiente era, tachaba la del medio y hacía el producto cruz de esta por esta y multiplicaba por menos 1. ¿Ah? O sea que hago R por menos R por el seno de θ, o sea, me quedaría R por menos R me queda más. ¿Ah? Pero porque es menos R seno de θ por menos R, me queda más. Pero como yo sé que en esa columna tengo que multiplicar por menos 1, me vuelve a quedar menos. Menos R cuadrado por el seno de θ sobre raíz de 25 menos R cuadrado. Y por último, acá me queda, tacho la tercera y me queda esta por esto menos este por esto. O sea, me queda menos R seno cuadrado de θ menos R coseno cuadrado de θ. Por lo tanto, me queda menos R multiplicado por seno más coseno, multiplicado por seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. ¿No? Ahí me queda menos R. Bueno, seguimos con esto. Esto es, ahora lo que tengo que poner es el módulo
de r tita por rr. Y el módulo es la suma de todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces me queda r a la cuarta, el menos se va, ¿no? Porque está al cuadrado. R a la cuarta sobre 25 menos r al cuadrado por coseno cuadrado de tita. ¿Estamos de acuerdo? Más lo mismo, pero por seno cuadrado de tita. Más r a la cuarta por el seno cuadrado de tita sobre 25 menos r cuadrado. Más r cuadrado. Y todo eso, raíz. Bueno, acá ¿qué voy a hacer? Acá voy a sacar factor común, r a la cuarta sobre 25 menos r al cuadrado, y de esa manera voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado, que ustedes ya saben que es 1. Bueno, vamos a seguir. No lo resolví. Si ustedes, yo estoy resolviendo online, o sea que si ustedes ven algo, me avisan. R a la tita por R a la R, módulo, es igual. Acá sacamos factor común y me va a quedar R a la cuarta sobre 25 menos R al cuadrado. Más R al cuadrado. Ahora, fíjense que yo para poder simplificar esto, tengo que tratar de hacer una sola fracción, porque entonces ahí yo puedo aplicar la raíz de lo de arriba con la raíz de lo de abajo. Profe, no se le escucha, creo. Profe, no se lo escucha todavía. Profe, no se le escucha.
¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Por qué no miran el chat? Lo que pasa es que la ventanita del chat se me mete acá adelante, entonces yo la cierro y me desaparece. Bueno, a ver, no se perdieron de nada. Lo único que hice acá fue, habíamos quedado en la operación esta, saqué factor común, estoy tratando de simplificar lo que tengo adentro para poder aplicar algunas propiedades. O sea, que no se perdieron de nada, estamos acá. Estamos acá. En definitiva, esto me quedó que es R por 5, porque es la raíz de 25. Esperen que me voy a acercar para escribir un poquito más prolijo. R por 5 dividido raíz de 25 menos R al cuadrado. Ese, entonces, es el módulo de mi producto cruz de ambos vectores tangentes, porque esos vectores son tangentes, ¿por qué? Porque son las derivadas de mi parametrización. Eso lo vimos toda la clase pasada. Yo les dije, recuerden esto. Bueno, ya tengo el módulo de producto. ¿Qué hago? Meto en la integral. O sea, según el libro, me dice que el área de una superficie es, vamos a buscar acá, esto, me voy a acercar, para superficies parametrizadas, esta f que está acá vale 1, o sea que no le doy bolilla, y lo que pongo es el módulo de mi vector, por el diferencial área. Entonces, agarro y digo, me vengo acá, entonces el área va a ser igual a la integral sobre mi región D, o sea, mi región donde están definidos estos nuevos parámetros. Como dijimos, la región D, ¿cuál era? Vamos a dibujar acá en el cuadrado. Acá canchería un poquito. O sea, cuando yo hago esto, conviene dibujar mi región de integración, ¿no? Mi región de integración es esto que está acá, ¿no? Y a esto le voy a llamar, esta es mi famosa región D, porque lo puse en términos de R tita, ¿no? O sea, mi región D ya no es mi región R rectangular con lo que yo aprendí a hacer integrales, sino que ya es una región que está deformada y por eso tengo que usar el jacobiano. Tengo que usar el jacobiano cuando hago una integral común y corriente, pero acá estoy integrando una parametrización de una superficie. Y cuando yo uso una superficie parametrizada, directamente me dice que lo que tengo que poner es el módulo de ese vector normal. Bueno, entonces la integral de mi parámetro R tita, o sea, entre 0, vamos a cambiar de color, entre 0 y 3 dijimos que varía R, y entre 0 y 2pi, ¿de qué? De R, porque recuerden que yo saqué factor común R, lo saqué de la raíz, de R por 5 sobre raíz de 25 menos R cuadrado por diferencial tita por diferencial R. Fíjense una cosa. Yo acá, en mi parametrización, en mis parámetros, ya estoy tomando coordenadas polares. O sea, yo en ningún momento hice un cambio de coordenadas. O sea, mi parametrización la hice con ese sistema de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo acá no necesito jacobiano. De hecho, la definición me lo dice. Cuando yo utilizo funciones superficies parametrizadas, lo que tengo que poner acá adentro es ese vector. Yo ya les mostré la clase pasada que el jacobiano está directamente relacionado con ese vector. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, hay un capítulo del libro donde habla de jacobianos, cambio de coordenadas y jacobianos. Entonces, fíjense que lo que me queda acá adentro, esto que me quedó acá adentro, no es más que la solución de la otra forma que vimos, pero utilizando coordenadas polares. Fíjense,
esta era la solución en coordenadas rectangulares, y yo a esto mismo lo puedo pasar a coordenadas polares, donde ponía r cuadrado y donde ponía el jacobiano. Hasta acá yo no sabía nada de vectores normales, tangentes, parametrizaciones, no tenía ni idea yo. Entonces el profe que me dijo, o el libro mejor dicho, no te olvides de poner el jacobiano R. ¿Y ese qué es? Y bueno, ese es producto de que pasaste de una región rectangular a una región que es cilíndrica, ¿sí? Entonces tenés que poner el RS. Bueno, ahora ustedes ya están lo suficientemente avanzados como para ver este otro tipo de resolución, donde ya yo sé que ese R en realidad va a salir de esos vectores. Entonces, esto por supuesto va a dar exactamente lo mismo que lo que dio el otro, 10pi. ¿Alguna duda respecto de esto que vimos acá? Vieron que el resto del examen no era difícil. Lo único que era más trabajoso era esto. Tenía varias opciones. Porque al tener varias... Sí. Yo le había contado que hice con coordenadas esféricas. Y después tuve que buscar en qué ángulo fui. Exacto. El plano es 4, el plano llega a 4, digamos, que es donde Exacto. se intersectaban las dos figuras. Y ahí le erré. Sí, entonces tengo unos extremos de iteración mal. No me bajaría todo el punto, ¿no? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ok. O sea, yo te diría que... Sí. No, lo que te decía, yo sé que para el ángulo phi, en el caso donde la esfera corta, o sea, phi, voy a venir acá a ver. Vamos a usar este dibujito. Vos lo que hiciste fue decir, bueno, yo voy a utilizar coordenadas esféricas donde voy a definir, tengo este ángulo, y este ángulo tiene dos proyecciones, este vector, mejor dicho. Tiene una proyección sobre el plano XY, ¿sí? Y una proyección sobre el eje Z. Esto lo doy con un ángulo phi y esto lo doy con un ángulo θ. Algo así lo pensaste vos. Entonces, para usar este tipo de coordenadas, lo que yo tengo que ver es, yo sé que θ va a ir entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Porque mi región es cilíndrica. Pero phi no va a ir entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o entre 0 y pi, porque no describe toda la circunferencia, toda la esfera, todo el casquete, solamente describe este pedacito. Entonces yo tengo que ver acá en el límite, acá, cuánto tiene que valer phi para que mi vector se mueva desde acá hasta acá. ¿Se entiende? O sea que phi va a variar desde ahí hasta ahí, y no más que eso, porque si no me recorre parte del casquete que no está puesto. Ahora, si vos propusiste ese tipo de parametrización, te diste cuenta de esto, pero calculaste mal, y a mí eso medio que no lo tomo como negativo, o sea, porque a mí lo que me interesa es saber si vos entendés lo que estás haciendo. Recuerden que ya el problema del cálculo, si la integral es una desgracia, la desgracia es para la calculadora o para la computadora. Ahora lo que vale es que yo sepa lo que estoy haciendo y pueda encontrar el método, y bueno, y después el cálculo lo veo, lo reviso. ¿Ah? Pero el concepto es lo importante. ¿Alguien me estaba preguntando otra cosa? Está bien. No, el tema es que si vos agarrás esto que está acá, básicamente es el vector normal. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el producto cruz de los dos vectores tangentes.
Y si lo evalúas en un punto cualquiera de la superficie, te va a dar el vector normal a la superficie en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que habíamos visto nosotros en el cálculo del vector normal. Y a su vez, si yo tengo el vector normal, puedo calcular el plano tangente. Entonces, lo que se trata de hacer acá, que es lo que yo les hago hincapié a ustedes, porque acá es donde nos empezamos a mezclar vectores con otras cosas y se nos arma un bolonqui. Nosotros, antes de conocer esto, antes de conocer parametrización de superficies, ¿cómo calculábamos un vector tangente? Calculábamos las derivadas parciales, ¿sí? Y obteníamos la ecuación del plano tangente a partir de las derivadas parciales. Cuando yo ya sé parametrizar y puedo calcular los vectores tangentes, o sea, el vector tangente es un vector cuya pendiente es igual a la derivada parcial de la superficie en el punto. O sea, no sé si se dan cuenta que está todo relacionado, ¿no? Pero acá estamos trabajando directamente con vectores, y el hecho de trabajar directamente con vectores, si uno entiende el cálculo vectorial, tiene muchas ventajas. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, eso era lo que habíamos hecho cuando evaluábamos en un punto. Pero entonces, integral de superficie, chicos, es esto. Nada más que en vez de poner adentro el valor f de x y z igual a 1, le pongo la función que yo quiera. Pasaba lo mismo cuando calculábamos el área, ¿se acuerdan? Si yo quería calcular el área de mi región de integración, ¿qué función le ponía adentro? La función 1. Es un caso particular. Si yo le pongo cualquier otro campo escalar, me va a dar el volumen debajo de esa área. Si yo le ponía campo escalar 1, me da la superficie. Bueno, siempre poner un 1 es un caso particular que generalmente tiene un significado particular. En este caso, en el caso de una integral curvilínea, si yo pongo 1, ¿qué obtengo? La longitud. ¿Sí? Si yo en vez de poner 1 pongo un campo vectorial, lo que voy a obtener es el trabajo que genera ese campo vectorial sobre esa trayectoria, por ejemplo. En este caso pasa lo mismo. Si yo pongo, en vez de la función 1, pongo la función densidad, por ejemplo, ¿sí? Si en vez de 1 pongo ρ, lo que voy a obtener va a ser la masa. ¿Estamos? Ese es otro caso particular. Y ρ, la densidad, puede ser un número constante si está formado del mismo componente, ¿sí? Que sea todo hierro, todo aluminio, todo lo que sea, o puede ser un material que varíe de acuerdo a la posición, ¿no es cierto? Porque, no sé, puede ser un material que yo hice un centrifugado en líquido, después se solidificó y entonces las partículas más densas están más afuera y las menos densas están más adentro. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo eso, lo que está bueno de eso es que el libro lo va mencionando eso. Lo que yo trato de hacer en una práctica es tratar de ver las cosas de distintos enfoques para que ustedes vayan viendo esto y cuando vayan al libro puedan interpretarlo de mejor manera porque ya vieron un popurrí. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta acá entendimos entonces qué es una integral de superficie? Una integral de superficie es esa definición. Si yo pongo como caso particular la función igual a 1, obtengo el área. Y la resolución es la misma. Las parametrizaciones son las mismas. Los límites de integración son los mismos. ¿Se entendió eso? Bueno, supongo que sí. Vamos a esta otra cosa que es importante antes de seguir avanzando. Orientación de una superficie. Y acá el libro, muchas veces el libro pone cosas que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces fíjense esto. Dice el libro, si yo tengo una superficie en el espacio, una superficie S, hasta ahora seguimos siempre igual, tenemos una superficie S. Es más, si queremos acá podemos decir que S tiene una proyección acá, ¿cierto? Tiene una proyección R. Pero estamos hablando de S. Entonces, yo tengo un vector normal, que nosotros ya sabemos cómo calcularlo, ¿está? Pero el libro pinta otra opción y te dice, ¿qué pasa
si esta S, en vez de ser una superficie nada más, fuese una superficie de nivel. Fíjense. Y para esto necesito sí o sí dar un poquito de marcha atrás. ¿Recuerdan? Cuando yo tenía, por ejemplo, vamos a dibujar acá. Vamos a hacer un dibujito así en 3D, sencillo. Por supuesto, el paraboloide es el amigo de todos nosotros. ¿Se acuerdan? Si yo tenía un paraboloide, yo podía definir valores fijos para z, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, z igual 1, ¿no? Que son planos que están así, z igual 3, ¿sí? Y que cuando yo cortaba con esos planos, lo que iba a obtener eran curvas de nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo dibujo en mi dominio las curvas de nivel, voy a obtener, para este caso en particular, que es un paraboloide de revolución, mis curvas de nivel van a tener esta forma. Y si yo calculaba, recuerdan, en cualquier punto de la curva de nivel, si yo calculaba el vector gradiente, ¿se acuerdan del gradiente? Esto acá es f de xy. Igual, vamos a suponer, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, para darle una forma. Entonces yo podía calcular, ¿se acuerdan? El vector gradiente de f, que era el vector que estaba compuesto por las derivadas parciales de f respecto de x y de y, respectivamente. O sea que el gradiente de f, que es un vector, iba a ser igual a menos 2x menos 2y. Y a su vez, si yo calculaba el vector gradiente, por ejemplo, en el punto 1, 1, que me da z igual 2, el vector gradiente en el punto 1, 1, esto me daba menos 2, menos 2. Si yo vengo y dibujo mi vector gradiente en el punto 1, 1, que vamos a suponer que es este que está acá, punto 1, 1, el vector gradiente tiene componentes menos 2, menos 2, ¿no? O sea que el vector gradiente sería esto que está acá. Más o menos, ¿no? Este es el gradiente. Que está bien que vaya para allá, porque es la dirección de máximo crecimiento, y este paraboloide es invertido, entonces a medida que si yo apunto hacia el centro, voy a crecer, ¿no? ¿Se acuerdan hasta ahí o no? ¿Se acuerdan eso? Y que yo tenía que mi vector gradiente era perpendicular a mi curva de nivel. Significa que si yo en vez de tener una región en R3, o sea, este paraboloide que lo puedo dibujar, tengo ahora una superficie, o mejor dicho, una función, la imagen de una función en R4, no la puedo dibujar porque me falta una dimensión. No la puedo dibujar. Pero sí podría dibujar una superficie de nivel de esa función. ¿Por qué? Porque así como la curva de nivel tenía una variable menos, si yo tengo una superficie en R3, fíjense, si yo tengo, vamos a suponer, h de x y z, ¿ah? Entonces, fíjense, vamos a suponer que esto es x más 2y más z. Fíjense que por cada valor de x y z tengo otro valor real, que no tengo dónde dibujarlo, porque no tengo más ejes. ¿Está? O sea que yo esto no lo puedo dibujar en mi dibujo clásico que está acá. Pero si yo le doy a valores, a h, valores fijos, por ejemplo, h igual 0, entonces puedo hacer que x más 2y más z igual a 0, ¿o no?
Y esto que está acá, x más 2y más z, es, vamos a agrandar el pizarrón un poquitito para abajo, x más 2y más z igual 0, no es más que, despejo z, z igual a menos x menos 2y. Esto que está acá es una superficie de nivel de H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, lo que dice es que si yo escribo a S, ¿sí? Fíjense acá, haciendo una función g de x y z igual a z menos g de x y, acá, ¿eh? Entonces, ¿eso qué va a ser? Si yo calculo el gradiente de esa función, lo que voy a obtener es algo perpendicular a la superficie de nivel. ¿Sí o no? Así como el vector gradiente era perpendicular a la curva de nivel, si ahora lo hago con una función que en vez de estar en R3 como el paraboloide está en R4, o sea, no la puedo dibujar, pero sí puedo dibujar su superficie de nivel, entonces el gradiente este que está acá va a ser normal a esa superficie de nivel. Y obviamente, si divido el vector por su módulo, es el mismo vector, pero con módulo 1, ¿sí? Es un vector normal unitario. ¿Entendieron entonces qué plantea el libro acá? Define el vector normal. Ahora, fíjense, ustedes saben, ¿no?, que si el producto cruz sigue la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? U por B, ¿sí? U. A ver si U por B, este vector U por vector B, U por B, vector normal hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? B por U, vector normal hacia abajo. ¿Se acuerdan de eso? La regla de la mano derecha. Bueno, en una superficie me pasa lo mismo. Yo puedo definir un vector normal, pero ese vector normal, ¿está para arriba o está para abajo? Y bueno, depende. Depende de cómo yo lo haga, ¿no? Si yo pongo las derivadas con un signo, me va a dar hacia arriba, y si me pongo con otro signo, me va a dar hacia abajo. Acá el libro lo dice explícitamente. ¿Tá? Yo lo que quería que entiendan es esta primera parte de dónde sale, ¿tá? Y por qué él dice que si lo escribe así el vector va a ser normal. Bueno, pasa eso que dijimos hoy. ¿Tá? Y entonces, conclusión, ¿qué define acá? Que la superficie tiene una orientación y que yo puedo encontrar un vector normal y que a su vez lo puedo hacer unitario dividiendo por el módulo. Bárbaro. Bueno, y profe, ¿y qué pasa si en vez de yo tener una función z igual a f de xy, como esta de acá arriba, o g de xy, no me importa, tengo una función paramétrica? Bueno, en la Profe, función paramétrica... ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? sí, en el módulo de G, que es la raíz de 1 más tal, ¿por qué está el 1? Bueno, cuando hagamos los cálculos, eso es lo mismo que este 1 que está acá. Mirá, eso es lo mismo que este 1 que está acá. Si vos buscas el libro y calculás el producto cruz, como acá yo no hice ninguna parametrización, sino que usé, fíjense que, ¿cómo expresé esta función? No la expresé como f de v y una función, la expresé como f de x, y z en función de las dos anteriores. O sea, no hice ninguna parametrización. Si yo no hago ninguna parametrización, acá me va a aparecer el 1. ¿Tá? Y eso va a salir del libro haciendo el producto cruz. Y acá pasa exactamente lo mismo. Volvemos acá. Si yo no parametrizo la superficie, acá me va a aparecer el 1. ¿Tá? O sea,
Y si yo parametrizo la superficie, esto ya lo sabemos hacer. Hasta ahora nosotros ¿con qué nos manejamos? Con esto. Porque de hecho, lo que va adentro de la integral de superficie es este producto. Recuerden, adentro de la integral de superficie va la integral sobre S, ¿sí? De, no sé, vamos a ponerle cuadradito por diferencial S, es igual a la integral sobre R, ¿sí? O sobre D, si uso una parametrización, vamos a ponerle D, que significa que parametricé, de el cuadradito por el módulo de, acá le vamos a poner f de v, ¿sí? Respecto de u, producto cruz, f de v, la derivada respecto de b, por diferencial, en este caso, vamos a sacar esto acá, ¿sí? Diferencial ahí. Entonces, este producto cruz de vectores está por todos lados. De hecho, fíjense que acá lo usa para calcular el vector normal. El vector normal, el vector que nosotros utilizamos hoy en la parametrización para calcular la integral, era el vector normal. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que redefine, o sea, yo antes usaba el módulo del vector normal. Ahora lo que te dice este es, bueno, el vector normal es el vector dividido el módulo. Ese sería el vector normal unitario. Pero siempre estamos hablando de cosas parecidas. Entonces vos me decís, bueno, pero profe, ¿para qué jode tanto con el vector normal? Bueno, porque de hecho, para el cálculo de flujo, lo que hace la física es decir, bueno, si yo tengo un campo vectorial, este que está acá, fíjense, el de las flechitas, si yo tengo un campo vectorial, puede ser viento, ¿no es cierto? Y tengo una superficie, que puede ser una rejilla, ¿no? Y yo quiero calcular el flujo de este campo vectorial sobre ese pedazo de tela, ¿sí? O sobre una ventana que tenga esa forma, por ejemplo. Quiero calcular el flujo lumínico en una ventana que tiene una forma que no es un vidrio recto, es una luneta de un auto rara, así como es. Bueno, la pregunta es, ¿cómo calculo el flujo? Entonces ellos dicen, bueno, el flujo lo podemos aproximar como el volumen, ¿sí?, que tiene este paralelepípedo que está acá arriba, pero deformado, ¿tá?, donde tengo este vector f, que es paralelo a los vectores del campo. O sea, este vector f que está acá en realidad es el campo vectorial que me está generando todos estos vectores. Ahora, el flujo que yo tengo no va a ser directamente f, porque va a ser la componente de f normal a la superficie. Por lo tanto, para eso yo necesito el vector normal. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo el vector flujo, tengo la superficie, que no tiene la misma orientación del flujo. Entonces vos me decís, profe, si la superficie está cruzada respecto de la flecha del flujo, ¿cómo calculo el flujo? Y bueno, necesito saber qué componente de ese flujo en flecha es perpendicular a la superficie. ¿Cómo lo hago eso? Con el producto punto del vector f con el vector normal. Recuerden, y esto ya lo vimos en Fourier, cuando yo tengo dos vectores, el vector u y el vector b, el producto punto de u por b me va a dar varias cosas, pero básicamente me va a decir qué tan parecidos son los dos vectores, o qué tantas componentes tengo en un vector del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tenía si los dos vectores son iguales, por ejemplo, u por u, vamos a suponer que u es 0, 1, está ahí en el eje y, ¿no? Entonces, u por u es 0, 1 por 0, 1. Y esto es 0 por 0 más 1 por 1, 1. O sea, u, ¿qué tan parecido a u es? Todo. Si yo tuviese un vector u2
que es perpendicular a U, y hago el producto punto, o sea, U por U2, esto es igual a 0,1 por 1,0. Y eso me va a dar 0,1 por 1,0. ¿Y esto cuánto me va a dar? 0 por 1,0 más 1 por 0, 0, 0. Entonces, de alguna manera, el producto punto de vectores me sirve para ver qué componente tengo de un vector sobre el otro. En este caso, ¿qué va a hacer? Me va a decir a mí qué cantidad de ese campo vectorial es normal a la superficie. ¿Está? ¿Entendieron eso o no? ¿Más o menos? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces, conclusión. Profe, ¿cómo calculo el flujo? ¿O qué es la integral de flujo? Es la misma integral de superficie, ¿está? Nada más que como a mí solo me interesa la componente, ¿sí? Que es normal a la superficie, por esta explicación que les di acá, que por supuesto el señor Larson lo explica mucho mejor, ¿está? Lo que voy a poner adentro va a ser f, que es mi campo vectorial, multiplicado producto punto por el vector normal. Y a eso en la integral de superficie. Y ahí, pero profe, yo no sé calcular sobre la superficie S porque yo sé calcular sobre la superficie R. Bueno, pero yo ya te dije que si vos querés calcular sobre la superficie R, que es la proyección de S, esto es igual a la integral doble sobre R de lo mismo, f por n. Fíjense que esto, ¿qué me va a dar esto? Esto me va a dar un número. Producto punto de dos vectores me da un número. Por la raíz de 1 más f respecto de x al cuadrado, más f respecto de y al cuadrado, o si yo en vez de hacer esto lo hice en coordenadas polares, bueno, le agregaré el jacobiano r, o si en vez de hacerlo así lo hice con superficies paramétricas, bueno, si lo hiciste con superficie paramétrica, integra sobre tu región según el parámetro que usaste, vamos a suponer que usé r tita, y pones lo mismo, f por n, esto no cambia, ¿tá? Pero acá en vez de poner la raíz de 1 más la derivada respecto de x al cuadrado más la derivada respecto de y al cuadrado, ¿qué ponemos? Ponemos el módulo de la parametrización derivada respecto de r, producto cruz de la parametrización derivada respecto de t. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Y eso? Sí, profe, se entendió. Entonces, como yo ya sabía calcular integrales de superficie, ahora meto el vector normal y ya calculo flujo. Ya sé calcular flujo. Bárbaro. Bueno, acá abajo el Larson te dice, ¿no? Si está orientada hacia arriba, si está orientada hacia abajo, qué sé yo. Fíjense que hasta acá, el Larson siempre habla, hasta acá, ellos todavía no tocan parametrización de superficie, pero si ustedes siguen leyendo el libro, más abajo le va a decir, alumnos, si ustedes además saben parametrizar la superficie, lo podrían calcular de la siguiente forma. Entonces, importantísimo saber diferenciar acá cuando estoy hablando de vectores, de producto punto, de producto cruz, de esto, de lo otro. ¿Por qué? Nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a hacer, cuando se corte esto, vamos a hacer 10 minutitos más porque no quiero que me quede colgado lo que viene. Entonces, al final, el Larson tiene un resumen, que es este, fíjense, que dice resumen de integrales de línea y de superficie. O sea, básicamente, les vuelve a repasar todo lo que vieron, ¿sí? Y les hace notar la diferencia. Que si ustedes lo quieren calcular en forma escalar, será de esta forma, pero si lo quieren calcular en forma vectorial, lo pueden hacer de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo acá. ¿Ah? Si ustedes lo hacen en forma escalar y calculan como hace el libro, ahí van a encontrar de dónde sale ese famoso 1. Ese famoso 1 es porque la componente K o la componente en Z vale 1. ¿Ah? Entonces, y fíjense,
Y acá abajo te dice, y si además vos sabés parametrizar una superficie, lo podés calcular directamente de forma paramétrica. ¿Y cómo hago eso? De esta forma. ¿Está? Entonces, ya corto, ya volvemos, 10 minutitos más, y les termino de mostrar el contenido del libro para que ustedes sepan hasta dónde llega el examen final. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es el Larson. ¿Ah? Después de que define el vector normal. Y recuerden, ustedes ya saben, o sea, ¿quieren ejemplos numéricos? Resuelvan los del libro, tiene en cantidades. O sea que resuelvan lo del libro, si ya entendimos de qué estamos hablando, podemos irnos a resolver y obviamente nos va a quedar mucho más claro, ¿no? Acá en el Larson, bueno, acá está el resumen de las integrales que yo le decía, y el siguiente capítulo, acá hay ejercicios para cansarse. Repetir ejercicios, si yo no entiendo lo que estoy haciendo, no sirve para nada. Por resolverme 1000 ejercicios, me voy al examen, me toman algo un poquito distinto y no sé qué hacer. Bueno, estos son los últimos 2 temas de la materia, ¿sí? Y que entran en el final. Y que muchas probabilidades hay de que se lo tomen, ¿sí? Uno es el teorema de la divergencia, ¿sí? Que relaciona, fíjense, relaciona un sólido, en este caso esto que parece una especie de, no quiero ser muy vulgar, pero que parece un huevo, medio raro, un cono redondeado, relaciona un sólido, que es lo que está acá adentro, y su integral, o sea, una integral triple, con su cobertura o su superficie de contorno o su frontera de ese sólido, ¿no? Y obviamente una integral sobre su superficie. Fíjense que para empezar a definir el teorema, de lo primero que habla es de vector normal, de superficie, de sólido, de esto, o sea que yo tengo que, si no entendí lo que vimos hoy, difícilmente voy a poder interpretar lo que dice este teorema. Ahora, este teorema es un teorema, yo lo tengo que aprender tal como me lo dice el texto, ¿no? Y no, nada más tiene esto que está acá. Fíjense, si tiene un campo vectorial, que está compuesto, en este caso, el teorema de la divergencia, ¿sí? Lo hace para un R2, fíjense, teorema de la divergencia. ¿Se acuerdan de esto? Acá tenía, el teorema de la divergencia me relaciona una integral curvilínea, ¿sí? En este caso para R2, lo que tengo es la integral de la curva que envuelve a mi región con la integral doble dentro de mi región. A ver, ¿qué hacíamos con Green? Green me relacionaba una integral doble, ¿sí?, de una región R con una integral curvilínea de la curva C, que ¿qué hacía la curva C? Era la que definía o la que contorneaba la región R. Si yo subo un escalón eso y le agrego una dimensión, en vez de tener una región R voy a tener un sólido de volumen B. Y en vez de tener una línea de contorno o una curva, voy a tener una cáscara, o sea, una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, el teorema de la divergencia, ¿qué hace? Me relaciona. Fíjense, la integral de superficie de f por n por diferencial s, que como vimos, si esto es un campo vectorial, esto vendría a ser el flujo, ¿estamos de acuerdo? Con una integral triple integrada sobre Q, donde Q es el volumen que está encerrado por la cáscara S, o por la superficie S, ¿y qué va adentro? Adentro va la divergencia de F. ¿Tá? Vamos a suponer que estoy utilizando coordenadas rectangulares, esto sería diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, acá el diferencial B,
Y la divergencia de f es aplicarle el operador nabla, que ahora vamos a ver, es el producto punto del campo vectorial, ¿sí?, por el operador nabla, donde el operador nabla que era un vector cuyas componentes eran las derivadas parciales. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero a lo que voy yo, ¿qué tengo que saber del teorema de la divergencia? Este es el teorema de la divergencia. Ahora, lo que yo tengo que saber es que de un lado tengo el flujo, tengo que saber qué es el vector normal, del otro lado tengo una integral triple, tengo que saber que al campo le tengo que calcular la divergencia, ahora vamos a ver qué es la divergencia. Vamos a ir al pizarrón. En el mismo libro, pero más adelante, capítulos más anteriores, digamos, el libro definía qué era la divergencia y qué era el rotacional de un campo. Fíjense, para un campo que tenga dos componentes, o sea, un campo que está en el plano. Estamos acá. Tengo un campo que tiene estas dos componentes, componente y J, por lo tanto este campo va de R2 a R2. Va de R2 porque está definido, necesito dos valores, el de X y el de Y. Y va a R2 porque tiene dos componentes, M y N. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un vector Mn, ¿no? Esto es un vector. Lo que pasa es que como está multiplicado por los versores, pongo el signo más. Bueno, ¿qué es calcularle la divergencia? Calcularle la divergencia es hacer el producto punto de este vector que se llama el vector nabla. ¿Qué es el vector nabla? O mejor dicho, el operador nabla. Esperen que metí el dedo acá. Vamos de nuevo. Acá, estábamos acá. Nabla, que es eso que aparece ahí, es un vector cuyas componentes son la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada de todas las variables que yo tenga. En este caso, como el campo va de R2 a R2, ¿cuántas variables tengo? 2, X e Y. Por lo tanto, el vector nabla va a tener esas dos componentes, el operador nabla, perdón. Cuando yo haga el producto punto de este operador por el campo, o sea, por el campo Mn, lo que voy a obtener va a ser este por este, la derivada de m respecto de x, más este por este, más la derivada de n respecto de y. Y obviamente el producto punto de dos vectores me da un número. Entonces, eso es calcularle la divergencia a un campo vectorial en este caso. Y por supuesto, si yo tengo un campo vectorial en R3, como en este caso que tengo tres componentes, MNP, mi operador nabla va a tener tres componentes. Va a tener la componente, la derivada respecto de X, de Y, de Z. Cuando yo haga el producto punto, este producto punto que está acá, voy a obtener esto que está acá. Eso es la divergencia. Entonces, ¿calcular la divergencia de un campo vectorial es difícil? No. Es la sumatoria de las derivadas parciales. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, volviendo al teorema de la divergencia. Vamos al libro de nuevo. El teorema de la divergencia. ¿Qué me relaciona? Una superficie que envuelve a un sólido con un sólido. La superficie es S, el sólido es Q. ¿Y qué me relaciona? Dos integrales. La integral doble sobre una superficie S, que ya recontra vimos cómo calcular una integral de superficie, ¿está? Ya sea en forma paramétrica, ya sea ¿cómo es? En forma escalar, no importa. Con una integral triple que ya sabemos hacer, la integral triple, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, salvo que use coordenadas esféricas, por ejemplo, ¿no? Por la divergencia de f que ya vimos que es algo sencillo. Bueno, esto se lo van a tomar. Y aprender esto y responder las posibles preguntas que se le hagan en un examen final requiere que ustedes entiendan esto y todo lo que vimos antes.
Por último, el siguiente teorema, y el último que entra, se llama, vamos a bajar acá en el libro, acá aplica el teorema de la divergencia, n veces con n ejemplos, o sea que acá lo pueden estudiar tranquilamente. El último apartado es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes relaciona una superficie, fíjense, el otro relacionaba un sólido y su cáscara. Este relaciona una superficie y una curva, ¿sí?, que contornea esa superficie, como muestra acá el gráfico. Y me dice que la integral de este campo F, de un campo F que pase por esta superficie, la integral sobre la curva C, ¿sí?, que es la que contornea esa superficie curva en el espacio. ¿Ah? Miren el dibujito. Esta curva C en el espacio, que es el contorno de esta superficie verde. La integral sobre esa curva C del campo escalar, del campo vectorial, perdón, es igual a la integral doble de S, o sea, sobre la región S, del rotacional de ese campo. Otra vez por el vector normal. Ya sé que es multiplicar por el vector normal, o sea que no hay problema. Lo que yo no sé qué es el rotacional. En realidad sí lo sabemos porque lo vimos antes, pero vamos a repasarlo. ¿Qué es el rotacional? Y el rotacional es lo mismo, nada más que en vez de hacer un producto punto, hago un producto cruz. Fíjense. El rotacional de un campo vectorial es el operador nabla producto cruz con el campo vectorial. ¿Está? Y eso le da estas componentes. Obviamente, si yo pongo los dos vectores y hago el producto cruz, voy a obtener esto, ¿no? Esto es el resumen nada más. Ahora, una vez más, para entender, ¿sí?, qué es el teorema de Stokes, tengo que saber qué es una integral curvilínea, qué es una integral de superficie, qué es el rotacional de un campo, etcétera, etcétera. O sea que ustedes ya tienen, ¿sí?, ya tienen todo un escaneo de lo que es integrales. No les queda más que estudiar. Y de ahora, a partir de la clase que viene, ya empezamos con todo lo que es ecuaciones diferenciales. Pasamos el cálculo integral y vectorial a cálculo diferencial, que es la continuación de lo que vimos antes, ¿sí?, que era ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Bueno, espero que hayan disfrutado y que le empiece a gustar esto, porque entonces si le gusta es más fácil aprobar. Nos vemos la semana que viene entonces. Chao. Chao, profe. Chao.